Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el poder estar contigo y meditar una vez más en la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro del Génesis, es un libro impresionante. Hemos encontrado lecciones maravillosas, en lo particular, cuánta bendición ha sido para mi vida este libro. Así que hoy vamos a entrar en un tema más y el tema de hoy es Dios de Betel. Como dije, perfecto, Dios de Betel, Dios de Betel. Hay ciertos textos en la Biblia que hacen que en estos tiempos de la posmodernidad muchos cristianos se sobrecojan de miedo por declaraciones difíciles de entender, como la de Jesús acerca de odiar al Padre y a la Madre para ser su verdadero discípulo. Lo podemos leer en Lucas 14:26 de Lucas. La clave para resolver esta dificultad aparente está oculta en el Antiguo Testamento, significado de la palabra hebrea soné, pronunciado soné, incorrectamente traducida muchas veces. Hemos estado estudiando acerca de esto y de cuántos errores muchas veces lingüísticos se escurren por allí y estamos dando otro sentido a la expresión. Así que esta palabra soné de alguna forma se escapó la traducción o el lingüismo de odio, o probablemente mal enfocada la lingüística de su tiempo histórico. Así que la palabra soné es una palabra hebrea que tenemos que analizar muy bien. Por ejemplo, en Romanos 9:13 encontramos la palabra como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y Malaquías 1:3 dice: a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su herencia, la convertí en chacales del desierto. Aquí a 1:3. Aquí podemos analizar que se está manejando precisamente esa palabra que estoy hablando, palabra soné. Por la redacción de las Escrituras podemos leer que Dios amó a Jacob, pero odió a Esaú. Eso lo podemos ver, como vimos en Malaquías 1:3. En contraste, podemos ver que Dios realmente bendijo a Esaú en gran medida. No es correcto de que hubo un odio, un rechazo, un repudio de parte de Esaú. No es cierto. Dios bendijo a Esaú en gran medida. Por favor, abra la Escritura en Génesis capítulo 33, versículo 9. Incluso advirtiendo a los israelitas que no atacaran a los hijos de Esaú o pusieran en riesgo el retiro de su protección si tuvieran que hacerlo. Lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. Vemos qué recomendaciones del Señor cuidando este detalle sobre la descendencia de Esaú. Un tipo de amor y cuidado diferente que el de Esaú. Pero no lo odió como podemos pensar o nos han pasado la traducción, la lingüística de este pasaje, de esta palabra soné, palabra hebrea. En el sentido moderno de esta palabra suena odio. Y la traducción también nos dice que Jacob odió a su primera esposa Lea. No es cierto, no es así. Sin embargo, al leer con atención, queda claro que Jacob amó a Raquel más que a Lea. No realmente es que la está odiando, sino que ama más a una más que a la otra. Y eso lo podemos analizar en Génesis capítulo 29, versículo 31. Así que la afirmación justa y más correcta en la traducción del lenguaje hebraico antiguo testamentario es que la palabra hebrea soné en el lenguaje bíblico tiene el significado de amar a alguien un poco menos. Escuche esto: amar a alguien un poco menos. Sin embargo, este hecho histórico familiar fue algo terrible
que la misma Biblia dice, y se estremeció Isaac grandemente. Isaac comenzó a temblar convulsivamente. Así lo interpretan muchos apologistas. Esta frase es muy fuerte. Estaba abrumado por una profunda sensación de que algo había salido mal en su plan de bendecir a Esaú en lugar de Jacob. Jamás pensó que Dios estaba en medio de todo esto. Dios estaba amando más a Jacob que a Esaú. Razones Dios las tenía muy justas. Quizás ni tú ni yo ni nadie podía juzgar a juicio muy profundo, porque solamente el corazón lo conoce Dios. Pero en este caso la palabra soné aplica para dar una diferencia entre el amor que estaba sintiendo Dios por Jacob antes de Esaú. Esaú lo amaba, pero amaba más a Jacob. Esta frase pudo ser traducida como Isaac tembló. Hablando esto, cuando Isaac se da cuenta que realmente Dios había metido mano en esto y que no permitió que llevara su plan de bendecir a Esaú, porque en realidad, Isaac amaba más a Esaú que a Jacob. Entonces, cuando se da el desenlace de esta situación, Isaac tembló más excesivamente que un gran terremoto. ¿Por qué se estremeció Isaac grandemente? Pues Isaac estaba preocupado porque sabía que había tratado de obrar en contra del plan revelado por Dios. ¿Cómo? Sí, Dios lo había revelado con anterioridad. Y lea Génesis 25:23. Léalo. Veamos aquí. Dios lo había golpeado espiritualmente, espiritual y moralmente. En este momento Isaac se percató de que siempre perdería cuando tratara de resistir la voluntad de Dios. Incluso cuando no le gustara la voluntad de Dios, él llegó a comprender que a pesar de su arrogancia contra la voluntad de Dios, la voluntad de Dios fue glorificada. ¡Wow! Es una palabra poderosa que había que interpretar. En Génesis 25:23, donde dice: Jehová le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos que estarán separados desde sus entrañas, un pueblo más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¡Wow! En el Nuevo Testamento, Hebreos 11, capítulo 20, nos dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La fe de Isaac se demostró después de que su intento de redirigir la voluntad de Dios, esa idea o ese plan fue destruido. Y dijo a Jacob, con respecto a su hijo Jacob, dijo: yo lo bendije y será bendito. Tan pronto como Isaac percibió que había cometido un error en su deseo de bendecir a Esaú, no persistió en él. Le dio a Esaú la bendición que le fue posible, pero no pensó ni por un momento retractarse de lo que había hecho. Sabía que la mano de Dios estaba en todo esto. Aún más, le dijo a su hijo, le dijo a Esaú: él ya es bendecido. Sí, ya es bendecido y seguirá bendecido. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Ahora escuche esto. Derivado de esta situación, la palabra es muy clara cuando dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición. El odio de Esaú se levantó sobre su hermano por varias razones, pero mayormente fue por orgullo y por envidia. Primero, por orgullo, porque su hermano fue preferido antes que él en lo que respecta al pacto. Segundo, por envidia, porque su hermano disfrutaría de una gran prosperidad. Dijo: yo mataré a mi hermano Jacob. Preocupación un tanto espiritual de Saúl por la bendición de su padre
rápidamente desaparece y se convierte en un odio amargo hacia Jacob. Un odio amargo que tiene intenciones asesinas. Esaú planeó matar a Jacob tan pronto como su padre Isaac muriera. Y esto es un consuelo para Esaú. Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matar. La venganza es un pensamiento reconfortante para aquellos que sienten que han sido explotados como Esaú, pero no funcionaría como Esaú había esperado o había planeado. Él prometió matar a su hermano después de la muerte de su padre, pensando que sería pronto. Si mi padre está casi muriendo, llegarían los días de luto de mi padre, dijo. Pero Isaac vivió muchos años, quizás 43 años. Quizás Esaú estaba probando qué tan bendecido era Jacob. Quizás su intención haya sido matarlo en un intento por derrotar la voluntad revelada de Dios en cuanto a la primogenitura. Pero en realidad no fue así. Dios había soltado su palabra y Jacob tenía la bendición y Jacob era bendito por el pacto de Dios. Qué maravilloso. Así que si te deseas más, si Dios ha soltado la bendición para tu vida, todo lo que se pueda esperar de negativo contra tu vida no se llevará a efecto, porque Dios no retractará su palabra. Como dijo Esaú, se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Lo he bendecido y será bendito. Bien, vamos a enfocar el tema y vamos a decir que el cristiano fiel tiene el deber de vivir cotidianamente confiando en la palabra de Dios. Vamos a repetirlo. El cristiano fiel tiene el deber de vivir cotidianamente confiando en la palabra de Dios. Bien, estamos leyendo Génesis capítulo 28, del versículo 10 al versículo 20. Miren, por favor, escuchemos lo que dice esta escritura. Capítulo 28. Entonces salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué maravilloso tema, está impresionante, de verdad. Me encanta lo que dice. Vamos a entrar, estamos reflexionando en el tema y hoy tenemos 3 aserciones de las cuales vamos a analizar. La primera en este día es Dios en tiempos de crisis. Dios en tiempos de crisis. Isaac y Rebeca le dan la indicación a Jacob que vaya algunos días con su tío Labán. Así que Jacob iba a quedarse con Labán, el hermano de Rebeca, en Harán. Esto se convertiría en más de 20 largos años. Sin embargo, Dios cumplirá su voluntad en todo esto.
si Jacob toma mujer de las hijas de Het, el cananeo, quizás vivirían estas tierras. Y decía la madre abrumada de Rebeca, ella decía, ¿para qué quiero la vida? Realmente con las dos mujeres que tenía su hermano Esaú, como comúnmente decimos nosotros, le hacían la vida de cuadrito a Rebeca. Era algo terrible. Había buscado mujeres cananeas y tenía una mujer descendiente de Ismael. Bien, así que Rebeca manipuló exitosamente a Isaac para que le dijera a Jacob que se fuera, y esto salvó su vida. Pero es probable que su madre nunca haya visto a su hijo nuevamente. Qué terrible, ¿verdad? Despedirse y pensar que no podría volverlo a ver nunca. La victoria diplomática de Rebeca fue completa, pero ella nunca volvería a ver a su hijo definitivamente. En esta trágica historia cada uno perdió. Escucha esto muy importante. Cada uno de ellos perdió. Cada uno de los personajes principales, hablamos de Rebeca, de Isaac, de Esaú, de Jacob, todos perdieron en el terreno humano y de relaciones. Hubo maquinaciones, hubo maniobras según el razonamiento humano, rechazando las palabras y la sabiduría de Dios. Sin embargo, Dios de cualquier forma cumpliría su propósito. La tragedia fue que cada uno de los participantes sufrió y mucho, porque insistieron en obrar contra la palabra y la sabiduría de Dios. Fue aplicado el razonamiento humano, la estrategia humana, queriendo anteponerse a la estrategia de Dios, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos desesperamos y pensamos que le podemos echar una manita a Dios, ¿verdad? Definitivamente eso no es posible. Es de solucionar las cosas, las empeoramos. Jacob ahora huye y está solo, vive un momento difícil, un momento crítico. Ha perdido todo. Su vida está en peligro y su huida precipitada tiene que hacer una pausa en un momento en el camino, y esa noche tiene que descansar y dormir. Interperie en algún lugar llamado La Luz, que posteriormente se le conoce como Betel. Esto lo podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 28, del versículo 10 al versículo 22. Su única almohada es una piedra, pero Jacob es un hombre de oración. Definitivamente, cuando lo hemos perdido todo, escuche bien esto, siempre nos queda el recurso de la oración. Dicen que nunca podemos ir más lejos de Dios que la distancia de una simple oración, y que por mucho que uno caiga en el pecado, no puede caer por debajo de las manos de Dios, que está siempre esperando en el fondo para recogernos en el momento en que todo parecía estar perdido. Cuando huía sin rumbo y sin destino, Jacob descubre que el camino hacia arriba está siempre abierto. Los salmos, por ejemplo, nos brindan palabras cuando nos sentimos en una situación desesperada. Encontramos el Salmo 88:9, cuando dice: estoy cerrado y sin salida, mis ojos se consumen por la desdicha. Miren, hay momentos en la vida, como este momento de Jacob en su huida, va huyendo de su hermano Jacob, va rumbo hacia la casa del tío Labán, en los que muchas veces uno se siente encerrado y sin salida. Son situaciones en las que se ven ningún resquicio por donde escapar. Todas las ventanas y las puertas están selladas, cerradas, muy cerradas y muy selladas, y no hay ni siquiera una pequeña rendija. Pero Jacob es un soñador que no se rinde a la evidencia de una situación desesperada. Soñó que una escalera que se
se plantaba o que estaba en la base de la tierra, tocaba el extremo del cielo. Podemos leer en el capítulo 28, versículo 12 de Génesis. Precisamente entonces, cuando todas las puertas están cerradas, escuche esto, descubrimos que Dios abre una nueva dimensión insospechada a la altura en el cielo. ¡Wow! Puertas cerradas en la tierra, pero hay puertas abiertas en el cielo. Solamente tenemos que ver con los ojos espirituales e ir por el recurso de la oración. Miren, la escalera de la oración nos abre una escotilla hacia arriba. Si en la superficie no hay ninguna salida, podemos siempre levantar los ojos alto hacia el cielo y descubrir que hay una tercera dimensión, una escalera por donde subir y trascender aquella circunstancia que podemos estar viviendo en ese momento difícil, ese momento crítico. Veamos Génesis 28:10 y entenderemos esto que le estoy diciendo. Durante el sueño, Jacob escucha una palabra de esperanza que disipa todos sus miedos y al mismo tiempo recibe una promesa. Yo estoy contigo. Te voy a acompañar a donde vayas y no te voy a abandonar hasta que se cumpla lo que te he prometido. Puedes leerlo en Génesis 28:15. De repente Jacob ya no se siente solo ni desesperado. La sustitución sigue siendo la misma, sigue siendo un fugitivo. Esa es su situación, ser un fugitivo como antes. Pero su energía se ha renovado y ahora se siente capaz de seguir buscando soluciones. ¡Wow! Como estremecido dice, qué sobrecogedor es este lugar. Solo después, con la perspectiva de los años, descubrimos que esos lugares donde hemos tocado fondo en nuestra desesperación, en nuestra crisis, son lugares de despojo total en apariencia, pero son lugares de adoración y de culto. Un lugar donde muy probablemente ahí encontramos una puerta abierta para nuestra vida. Uno puede luego regresar a ellos conmovido y con profundo respeto y decir, wow, aquí este es el lugar donde Dios me ayudó, donde Dios tendió su mano, donde toqué fondo, pero la mano de Dios me levantó. Wow, Dios estaba aquí y yo no lo sabía, dijo Jacob. La piedra que le sirvió a Jacob de almohada ahora simbolizaba su despojo en absoluto. Y no tener dónde reclinar la cabeza es algo muy importante que entenderlo. Es una humillación, una humildad. Es simbolizar no tener nada definitivamente que pueda ayudarme, que pueda darme un valor humanamente. Y esa palabra de no tiene dónde reclinar su cabeza es una palabra que muy conocida de nosotros. Mateo 7:20 habla de nuestro Señor Jesucristo, quizás dándonos una gran enseñanza al respecto, definitivamente. Pero ahora ese símbolo de su despojo se ha convertido en el símbolo de la gracia recibida, y Jacob hace de ella una estela, un altar, un lugar santo. Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje en el que yo estoy haciendo, y si vuelvo sano y salgo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he colocado como estela será una casa de Dios. ¡Wow! Léalo, Génesis 28, versículo 20 y versículo 21. Bien, estamos en aserción 2. Solo te recuerdo mis promesas. Como dije, perfecto. Solo te recuerdo mis promesas. Se dice que los hombres son bendecidos en Dios cuando lo reconocen como el autor de todo bien. Entonces, aquí Dios promete que en Jacob y en su simiente todas las naciones se bendecirán a sí mismas, porque nunca se encontrará felicidad excepto lo que proviene de esta fuente.
Sin embargo, eso que es peculiar de Cristo se transfiere sin inconveniente a Jacob, en cuyos lomos todavía estaba Cristo y era depositario de grandes, pero muy grandes promesas. Por lo tanto, en la medida en que Jacob en este momento representaba a la persona de Cristo, se dice que todas las naciones deben ser bendecidas en él. Pero viendo que la manifestación de un beneficio tan grande dependía de otro, la expresión en tu simiente se agrega inmediatamente en el camino de la explicación. La palabra semilla es un sustantivo colectivo. No constituye objeción a esta interpretación. Así que, ya que todos los incrédulos se privan del honor y de la gracia, y por lo tanto son considerados extraños. Así que escuche esto muy bien. Todos aquellos incrédulos que piensan que Abraham, que Isaac y Jacob hablan de promesas presentes y no futuras y de las bendiciones de su entorno, no. Es un acto de incredulidad. Realmente se están refiriendo a Cristo, quien iba a extender la bendición a todo el resto del mundo, porque la bendición ya genéticamente ya iba en ese grupo, en esa nación, como comúnmente conocemos Israel. Así que la bendición la suelta Abraham. Abraham la transmite a su familia y va pasando a todos hasta llegar a Cristo Jesús a través de Isaí, el padre de David, y Cristo viene del linaje de David. Realmente hablamos de una monarquía y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, descendiente directo del Rey David. Por eso cuando entraron a Jerusalén, las palabras Hosana, que viene en el nombre de David o el hijo de David, está implicando que realmente la gente estaba consciente que era descendiente directo de Abraham y descendiente directo de David. ¡Wow! Es necesario referirse a la cabeza para que pueda aparecer la unidad de la semilla. Quien reflexione sobre esto con reverencia verá fácilmente que en esta interpretación, que es la misma del apóstol Pablo, y no hay nada difícil ni limitado que entender en estas palabras del Eterno cuando dice: y en ti y en tu simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esta cláusula tiene el mayor peso porque en Jacob está sembrada la bendición misma que debe ser restaurada, de la cual para toda la raza humana. Esta había sido cortada desde el primer padre, desde Abraham. Esta bendición ya venía de forma original, iniciando su proyecto en Abraham, conduciéndolo por toda la línea genealógica hasta David y de David a Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Por lo que esta expresión significa lo que ya expliqué anteriormente. Es necesario saber que Jacob no solo será un ejemplo, una fórmula de bendición, sino que es una fuente, es decir, causa o fundamento, porque presenta un cierto grado exquisito de felicidad. Sin embargo, en muchos pasajes de la Escritura significa lo mismo. Podemos analizarlo en muchos pasajes de la Escritura. Y tú puedes desear su bendición y reconocerlo como tu regalo, tan solo por recibir a Cristo en tu vida. Él viene de esa línea genealógica de la que estamos hablando, y tu bendición en Cristo es la misma que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a Isaac, que Dios le dio a Jacob. Aquel lugar solo podía resultar terrible para una persona como Jacob, un pecador que estaba tratando de huir de Dios. Sin embargo, era el sitio apropiado para que un pecador como él pudiese encontrarse con Dios cara a cara. A través de aquella escalera que había sido enviada desde el cielo, figura del mismo Cristo que hace la vinculación, el contacto de los hombres y Dios. Al salir de su casa, escuche esto, al salir de su casa, había un punto de vista limitado sobre Dios, porque Jacob estaba abrumado por lo que había pasado con su hermano Esaú. Y pensó que alejándose de su hogar, estaba también huyendo de Dios. Pero en este lugar, acabó descubriendo que no se estaba alejando de Dios, sino que estaba tan cerca de Él, y exclamó: el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad?
Bueno, vamos a la sección 3 y es pactando con el Eterno. Como dije, perfecto, pactando con el Eterno. Por la forma de expresarse, por una parte podemos ver que al contrario que su hermano se tomaba en serio su relación con Dios, y por otra reconocemos que hasta este punto tenía que aprender y conocer al Dios de la promesa. Su carácter aflora aquí al ver cómo trató solapadamente de manipular a Dios por medio de un voto y el que parecía querer negociar con Dios. Si Dios le concedía lo que estaba pidiendo, entonces Jacob le serviría. Veamos lo que le está diciendo a Dios. Ahora tiene que llegar a la conclusión de que ni él ni nadie puede tratar con Dios de esa manera. Es imposible negociar con Dios con nuestras propias condiciones. La gracia y la misericordia de Dios son exactamente lo que significan y no pueden ser obtenidas a cambio de méritos personales. Llegado el momento, el Eterno daría una buena lección a Jacob, ya que después de varias experiencias, Dios traería a Jacob nuevamente a Betel. Y ya sería un hombre mucho más sabio y estaría más consciente del proyecto de Dios para él y sus descendientes. Pues vendría a este memorable lugar para adorar, para alabar a Dios, quien había tenido misericordia de él en un momento muy crítico de su vida. Con esta actitud Jacob tenía que corregirla, no era la actitud correcta en la forma que trató Dios. Si tú me das esto, si tú me haces esto, yo te voy a servir, yo te voy a dar. Miren, no es la actitud correcta. Y muchas veces lo decimos: si Dios me sana, si Dios hace esto, yo lo busco, si Dios me da esto, yo lo busco, yo le sirvo. Miren, créanme que a Dios no necesita que tú le busques, Dios no necesita sanarte para que tú le sirvas. Realmente Dios es Dios y así no le sirves, si no le buscas, Él seguirá siendo Dios. Realmente lo que necesitamos somos nosotros y nosotros no podemos condicionar a Dios. Tenemos que corregir esa actitud. Es una actitud corriente, una actitud inmadura. Muchas de las personas en la actualidad así tomamos esa actitud. Al encarar su relación con Dios, a veces piensan que con su comportamiento, sus esfuerzos y sacrificios pueden obtener beneficios por parte de Dios. Y de esta forma, escuche bien, demuestran que no le conocen realmente a Dios. De todo, conociendo el carácter y la trayectoria de este personaje, nos preguntamos: ¿qué méritos tenía Jacob para acercarse a Dios, para agradar a Dios, para merecer su aprobación, para negociar los alcances de sus promesas y bendiciones para su vida y para toda su descendencia, a cambio de votos y promesas personales? Te conteste. Realmente nos quedamos impactantes, ¿verdad? Así que una de las expresiones que Génesis 28, 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todos los que me dieren el diezmo apartaré para ti. Escuchen, es importante que tú des a Dios, que yo dé a Dios, que yo diezme, que tú diezmes, que nosotros ofrendemos a Dios, pero esto no condiciona a Dios, ni puede condicionar a Dios. Es tu obligación hacerlo, es mi obligación hacerlo, pero no es obligación de Dios condicionarlo para que Él pueda contestar lo que nosotros queremos. Lo que nos preguntamos sobre Jacob bien podría aplicarse al ser humano de nuestro tiempo, teniendo en cuenta nuestra propia naturaleza. ¿Qué podemos ofrecer a Dios? ¿Estamos en condiciones de prometer y que estamos en condiciones de cumplir? Pregunto. Otra pregunta: ¿pretendemos comprar el amor y la gracia de Dios? Resultaría imposible hacerlo y sería además una gran ofensa contra Dios. Por eso que concluimos afirmando que nuestra única esperanza es Jesucristo. De todas las Sagradas Escrituras
podemos ver que en las relaciones entre Dios y los hombres, Él tomó la iniciativa. Siempre Dios toma la iniciativa. Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Ahora Jesucristo está tomando la iniciativa para bendecir nuestra vida cuando nosotros venimos a Él. Solo queda aceptar el amor y la gracia de Dios que Él ofrece gratuitamente y libremente, colocando nuestra fe en Jesucristo. Al colocar la piedra como un pilar, la unge con aceite. Escucha, estamos hablando de Jacob. Y luego promete que a cambio de comida, vestimenta y un regreso seguro, esta piedra sería la casa de Dios. Y le devolverá a Dios una 10ª parte de todo lo que Dios le ha dado. Y la narrativa refleja una idea muy antigua entre el pueblo de Israel. Tierra y el cielo están muy juntos, conectados por una escalera. Y a veces pensamos que tenemos que hacer alguna acción personal o demostrar un acto que se pueda ver visible o tangible para demostrar que realmente estamos entendiendo que Dios está allí y que hay presencia de Dios. Pero miren, todo lo demás no se va a dar por lo que hagamos, sino debe ser lo contrario. Nuestra manifestación de fe, los hechos de fe, incluso hasta el ofrendar y diezmar, es una manifestación de que la presencia de Dios está allí. No pensar que se va a dar la manifestación de Dios porque estamos haciendo eso, no es todo lo contrario. Se da porque estamos dentro de la manifestación de la presencia. Bien, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que Jacob se convierte en un prófugo por haber recibido la primogenitura, engañando a su padre. A pesar de todo, Dios se encuentra con él en Betel y le promete que siempre estará a su lado, vaya donde vaya. Además, Dios nombra a Jacob como un antepasado de los israelitas, y esta es la gracia y la decisión soberana de un buen Dios. No es porque se lo merezca, sino porque Dios tiene planes con él. Lo mismo puede suceder con nosotros porque Dios tiene planes con él. Yo voy a repetir nuevamente: Jacob se convierte en un prófugo por haber recibido la primogenitura, porque lo hizo engañando a su padre. Y a pesar de todo, Dios se encuentra con él en ese lugar llamado Betel y le promete que siempre va a estar a su lado, que vaya donde vaya, irá con él. Y además, Dios nombra a Jacob dentro de la línea genealógica de los antepasados de los israelitas, donde va a manifestar la venida del Mesías y donde se va a manifestar la gracia y la decisión soberana de un gran, pero grande. Hemos terminado nuestro tema. Dios te bendiga. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu
presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón, encuentro la palabra que sana el corazón, encuentro la palabra que sana el corazón. Drop it.